Por eso me gustaría. Luego, Pulpo Arts me pregunta, ¿AMLO cambió de discurso, retórica o siempre fue lo mismo? Ha cambiado en ciertas cosas, ¿no? Pero básicamente siempre fue lo mismo. Fue un populista que lo prometía todo y que tú decías, pues mira, no va a cumplirlo todo, pero pues, si cumple el 20%, vamos de gane. Eso sería maravilloso. El problema es que no ha cumplido absolutamente nada, pero bueno, discursos como los derechos humanos los inventaron los conservadores para perseguirme, y el movimiento feminista nació hace 2 años para hacerle daño a la cuarta transformación, sí, son visiones absolutamente paranoicas, delirantes de un narcisista que tiene un problema muy, muy grave. Y estoy muy contento, por cierto, hablando de López Obrador, estoy muy contento de que la izquierda, una izquierda razonable, como la que representan Marco Rascón y otros, esté levantando la voz cada vez con más fuerza, diciendo que hay que hacer una crítica desde la izquierda al López Obrador, que el López Obrador no es izquierda, que lo que hace no se le ocurriría a nadie de izquierda, porque es contrario. Vamos a repartir dinero en forma de limosnas. No, la izquierda lo que propone, y lo veíamos en el video que hice sobre socialdemocracia, crear estructuras y mecanismos para ayudar a la gente a salir de la pobreza, no eternizar la pobreza con una limosna que el día que se deja de dar, encima lo que provoca son reconcomios y enojos y rencores, porque la costumbre crea derecho, y cuando te acostumbras a que te den limosna, el día que no te la dan, sientes que te están violentando tus derechos. La limosna, en lugar de los programas sociales de calado que saquen a la gente de la pobreza, por ejemplo, no se le ocurrió a una izquierda razonable. La limosna la da la iglesia. La limosna se da de arriba hacia abajo. La solidaridad de los programas sociales es de igual a igual. Yo creo que eres igual a mí, te voy a ayudar a salir de la pobreza, pues no te estoy haciendo el favor de darte un cheque para que me digas muchas gracias, señor presidente. Eso lo hacía el PRI. Cosas que no haría la izquierda, que no haría una izquierda razonable en su vida, como destrozar la salud pública, un sistema de salud pública malo. En lugar de mejorarlo, lo que hace es destruirlo y sustituirlo por otro aún más insuficiente e inútil, quedarte sin medicinas, porque era más importante, según lo que cuenta, no sabemos si es cierto, era más importante quitarles los contratos a 3 empresas que dices que eran corruptas y tampoco has mostrado las pruebas. Pero era más importante quitarle a las empresas corruptas el contrato que mantener el abasto de medicamentos, porque claro, no hiciste una forma de primero garantizar el abasto y luego ya castigarlos a ellos. No, pum. Son cosas que no haría la izquierda, son cosas que no hace una izquierda razonable y son cosas que está haciendo López Obrador, y me preocupa muchísimo.